eslabón perdido, el cual, según él, no se encontraría en África, como creía Darwin, sino en Asia. Haeckel, convencido de su hipótesis, mandaría dibujar el tan ansiado lazo entre el mono y el hombre, el Pithecanthropus halalus, que significa el hombre simio sin voz. Haeckel fue muy ridiculizado por muchos colegas por este cuadro, porque claro, imponía su imaginación. En lugar de explicar datos que se encontraban, se inventaba datos que no existían, y con la esperanza de que se tenía que encontrar, porque como la evolución era cierta, se tenía que encontrar el puente entre los simios y los hombres, tenía que existir. Haeckel nunca llegaría a encontrarlo. Sin embargo, otra persona proclamaría haberlo hallado. El devoto seguidor de Haeckel, Eugène Dubois. Entonces, Eugène Dubois decidió que él iba a ser quien encontrase el eslabón perdido, el Pithecanthropus, que ya existía en cuadro, pero todavía no existía con datos en la mano. En la isla de Java, que hoy es Indonesia, encontró unos restos, unos huesos. En concreto encontró un cráneo, 3 dientes y un fémur. Cuando encontró el fémur humano, también había algunos molares humanos por allí. Telegrafió a Haeckel consultándole. Y Haeckel telegrafió de vuelta diciendo: del inventor del Pithecanthropus a su feliz descubridor. Estos restos no aparecieron en el mismo lugar, había 15 metros de diferencia entre unos y otros, por lo tanto no podemos afirmar que pertenecieran al mismo individuo. De todas formas, el análisis posterior confirmó que 2 de estos dientes pertenecen a un orangután y el tercero era humano. Por cierto que también tiempo antes de morir, también Dubois reveló que había encontrado 2 cráneos humanos en un terreno que geológicamente se correspondía con el de Solo, el río Solo, donde había encontrado el hombre de Java. Entonces, como podía encontrarse el hombre junto con su antecesor, esto en base a la tesis evolutiva no cuadra, ¿no? No obstante, Dubois seguiría aferrándose a la idea de que su hallazgo era sin duda los restos de un simio evolucionado, un eslabón perdido. Los paleontólogos evolucionistas, en su celo por encontrar evidencias que confirmen su teoría, se han equivocado varias veces en la interpretación de los hechos. Uno de los casos más claros fue el hombre de Piltdown, que fue encontrado en el sur de Inglaterra. Estos restos de cráneo, encontrados por Charles Dawson, serían avalados por gran número de científicos. Por su parte, la prensa internacional haría gran eco de esos restos tan preciados. «40 años más tarde, cuando estos restos fueron expuestos a la comunidad científica y se pudieron estudiar detenidamente, se descubrió que parte de ellos procedían de un mono y parte de un hombre, que los huesos habían sido modificados, habían sido envejecidos de forma artificial para hacer creer que efectivamente procedían de un hombre mono. Hoy día todo el mundo reconoce que el hombre de Piltdown es uno de los fraudes evolucionistas más conocidos de la historia de la ciencia. Por otro lado, al poco tiempo de descubrirse los restos de Piltdown, y por tanto de no conocerse todavía la verdad, Estados Unidos daría noticias de un nuevo descubrimiento: el hombre de Nebraska. Lo que destaca mucho es en la prensa de aquel día, en cómo se publicitó este descubrimiento con unos dibujos de este hombre andando en posición simiesca, con la fauna atrás, ¿no? Donde su mujer estaba en un río, digamos, haciendo sus labores. Digamos, todo este lujo de detalles con el que se ilustraba este descubrimiento partía a partir de un solo diente que se había encontrado.
y que luego fue este diente, 2 años más tarde, la misma revista Science publicaba que no se trataba de un diente de un humano, sino que se trataba de un diente de un cerdo. Cuando son identificados estos errores o cuando cambia la teoría, normalmente el público no es consciente de ello, no hace primera plana. E incluso uno de estos escándalos, uno de estos fraudes, siempre van acompañados de otro descubrimiento, de otra teoría que postula, diga, ahora sí que lo hemos encontrado. No se enfatiza, digo, bueno, ¿y qué pasó con la anterior? Hemos estado 30 años creyendo una mentira. Los libros dirigidos al público suelen decir que el registro fósil demuestra la evolución. Pero las autoridades en paleontología saben que esto no es cierto y algunas de ellas son bastante sinceras como para decirlo, como el difunto Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard. Y él dice que la rareza de las formas de transición en el registro fósil es el secreto mejor guardado del gremio de los paleontólogos. Sí, paleontólogos de Harvard, del Museo Británico, del Museo Americano, del Museo Field de Chicago, gente eminente, realmente especializados en este tema, dicen no. No existe en realidad ninguno de esos fósiles transicionales. No existe un fósil en el cual veamos que se está transformando de un género en un género distinto. No vemos una aparición gradual de nuevos órganos que no existieran ya en el género original. En resumen, no tenemos ningún fósil transicional.